Hola, en este video vamos a revisar lo que es el mínimo común múltiplo, pero antes de pasar al mínimo común múltiplo tenemos que entender algunos temas, ¿de acuerdo? ¿Qué es un múltiplo? ¿Qué es el múltiplo de un número? Bueno, el múltiplo de un número A, ¿ok? De un número A, es decir, un número cualquiera, ¿vale? El múltiplo de un número cualquiera es aquel número que se obtiene de multiplicar A, es decir, ese número, por cualquier número natural. Entonces seguramente ustedes saben lo que es un número natural y si no lo saben pues se los explicamos rápidamente. ¿Cuáles son los números naturales? Son los números que el ser humano utilizó como digamos de manera natural para contar las cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si veía un objeto decía, pues ahí hay uno. Si veía 5 objetos decía, ahí hay 5 ciervos, por ejemplo, ahí hay 4 piedras. Entonces el ser humano utilizó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así podemos continuar hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces esos son los números naturales. Entonces volvemos a nuestra definición. El múltiplo de un número A, de cualquier número, es aquel número que se obtiene de multiplicar ese número por cualquier número natural. Supongamos que queremos conocer algún múltiplo del 5, entonces lo multiplicamos el número 5 por algún número natural. Por ejemplo, el 2 es un número natural, entonces 5 por 2 me da 10. El 10 es múltiplo del 5. ¿De acuerdo? Si yo multiplico 7 por 3, 21. Entonces el 21 es múltiplo de 7 porque se obtuvo de multiplicar mi número A, en este caso 7, por el número 3. Ahora tengo el número 8 que se está multiplicando por 4, me da 32, por lo tanto el 32 es múltiplo del número 8. Después tengo el 3 que estoy multiplicando por 1. El 1, aunque sea 1, es un número natural. Por lo tanto, este 3 es múltiplo del mismo 3, ¿de acuerdo? 3 es el múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por un número natural, ¿de acuerdo? Eso es un múltiplo. Vamos poco a poco, porque recordemos que el tema es mínimo común múltiplo. Ya llevamos la parte de múltiplo. Ahora vamos a ver qué significa. Vamos a ver los múltiplos de un número. Eso nada más es un solo múltiplo del 5, un solo múltiplo del 7, un solo múltiplo del 8 y un solo múltiplo del 3. Ahora vamos con cuáles son los múltiplos, no el múltiplo, sino los múltiplos de un número. Bueno, los múltiplos de un número son el conjunto, es decir, el grupo de números que se obtienen de multiplicar cierto número. Ahora puse cierto número en lugar de decir A, que se obtienen de multiplicar cierto número por los números naturales, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a multiplicar un número por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así hasta el infinito. Todos esos números que yo obtenga van a ser los múltiplos de cierto número del que yo elija. En este caso, acabo de elegir el número 3, ¿de acuerdo? El número 3 lo voy a multiplicar por los números naturales, obviamente no por todos. 3 por 1, que es un número natural, 3 por 1 me da 3. 3 por 2, otro número natural, me da 6. 3 por 3 me resulta 9. 3 por 4 me resulta 12. Entonces yo aquí tengo que este 3 lo estoy multiplicando por los números naturales y los números que yo obtengo son múltiplos, ¿de acuerdo?, del 3. Entonces yo lo puedo anotar así. Los múltiplos de mi número 3 son el conjunto, así se denominan los conjuntos con unas llavecitas. Los múltiplos del número 3 son el conjunto que abarca a los números 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y así me puedo seguir hasta el infinito. Ahora, ¿cuáles serían los múltiplos del número 2? Aquí yo no los tengo, pero yo los puedo deducir. Los múltiplos del número 2 van a ser el conjunto de los números que incluyen al 2, al 4, al 6, al 8, al 10, al 12, al 14, al 16, al 18 y así me podría seguir hasta el infinito. Entonces, este conjunto de números son los múltiplos del 3, este conjunto de números son los múltiplos del 2, ¿ok? Ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es
perdón, voy a hacer un paréntesis. Primero empezamos con múltiplo, ¿de acuerdo? Ahora vamos con los múltiplos de un número. Ahora vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo. Si se dieron cuenta, aquí yo saqué los múltiplos del 3 y los múltiplos del 2. Ahora vamos a saber qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que comparten ciertos números. Entonces, yo aquí tengo los múltiplos del 3 y los múltiplos del 2, ¿vale? Todos estos, cada uno de ellos es un múltiplo del número 3 y estos son los cada uno de ellos es un múltiplo del número 2. Entonces, el múltiplo más pequeño que comparten ciertos números. Ciertos números, en este caso voy a tomar el 3 y el 2. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño que comparten? Si nos damos cuenta, el múltiplo más pequeño que tiene el número 3 es el mismo 3 y el múltiplo más pequeño que tiene el número 2 es el 2. ¿Son iguales? No. Ahora, el 6. El 6 es el segundo múltiplo del número 3. El múltiplo 2, los múltiplos del 2 van 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo un múltiplo que comparten estos dos números, ¿vale? Entonces, ya es un múltiplo común, ¿vale? Porque lo tiene tanto el 3 como el 2. El 6 es múltiplo de 3 y el 6 es múltiplo de 2. ¿Qué otros múltiplos comparten? ¿O qué otros múltiplos comunes tienen el 3 y el 2? Pues yo me puedo dar cuenta que tengo aquí, si yo continuara con esta lista, aquí me daría cuenta que también tengo el número 12 como múltiplo del 2, ¿de acuerdo? Entonces yo me doy cuenta que también comparten el número 12. Entonces, si se dan cuenta, el 6 es múltiplo común del 3 y del 2. ¿Por qué? Porque es múltiplo de ambos números. Y también el 12 es un múltiplo común del 3 y del 2. Pero ya entonces ya voy entendiendo a qué me refiero, ¿vale? Tengo múltiplo, ya sé lo que es, ya sé que es común, que es un múltiplo que comparten tanto el número 3 y el número 2 en este caso. Ahora me falta saber qué significa mínimo. El 6 es un múltiplo común de 3 y 2. El 12 es un múltiplo común del 3 y 2. Pero ¿cuál es el más pequeño? Bueno, el mínimo común múltiplo vendría a ser el 6, ¿de acuerdo? Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y de 2 es el número 6. Espero que se vaya quedando claro. Ahora, se va a entender mucho mejor con los ejemplos, ¿vale? Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 5. Entonces lo que tengo que hacer es escribir todo el conjunto de los números que son múltiplos del 4. Entonces los números múltiplos del 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y así me podría seguir. Los múltiplos del 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así me podría seguir. Pero ahora me están pidiendo el mínimo común múltiplo. Voy a checar cuál múltiplo tienen en común tanto el 4 como el 5. Yo veo que el 4 no está aquí, el 8 tampoco lo tengo aquí abajo, el 12 tampoco lo tengo acá abajo, el 16 que sí tiene el 4 no lo tiene el 5, el 20 sí lo tengo tanto para el número 4 como para el número 5. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es igual a 20. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 3 y 8. Tenemos que 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 son los múltiplos de 4. Perdón, aquí me equivoqué, no sé por qué volví a acomodar el 4. Del número 3 y 8, bueno, perdón, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 son múltiplos del 3, el 8, el 16, el 24 y el 32 y así me sigo, son múltiplos del 8. Vamos a ver cuáles tienen en común. El 3 no lo tienen, el 6 no lo tienen porque nada más lo tiene el número 3, el 9 no lo tienen, ¿vale? El 12 tampoco lo tienen, ¿vale? Porque nada más lo tiene el 3.
El 15 tampoco lo tiene, el 8 tiene 16, se parecen, casi se alcanzan, pero no. El 18 no lo tiene el número 8, el 21 tampoco lo tiene el número 8, el 24 sí lo tiene el número 8, por lo tanto el 24 es el mínimo común múltiplo, ¿vale? De 3 y de 8. Entonces yo puedo decir que el mínimo común múltiplo de 3 y 8 es 24, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar de calcular esto, pero sin tener que hacer toda esta lista, ¿de acuerdo? Sin hacer toda esta lista, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 3 y de 4, por ejemplo. Vamos a poner, lo que va a hacer es un esquemita con esta forma, ¿vale? Y voy a anotar el 3 y el 4, que son los números a los cuales yo les quiero obtener el mínimo común múltiplo. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a dividir por los números primos, ¿vale? Que se le puedan aplicar al 4 o, chequen esa palabra, o al 3, ¿ok? Entonces el 4 lo puedo dividir en dos partes, ¿vale? Y me tienen que dar enteros, ¿vale? Entonces 4 entre 2 me da 2, pero el 3 no lo puedo dividir entre 2, entonces voy a volver a anotar el número 3. Ahora, el 2 lo puedo dividir todavía en dos partes, ¿ok? Y 2 entre 2 me da 1, pero el 3 no lo puedo dividir entre 2, entonces coloco nuevamente el 3. Ahora, el 1 lo puedo dividir entre 1, pero ese valor ya no me va a interesar. El que me va a interesar va a ser ahora dividir este número 3. Entonces yo voy a poner aquí el número 3, que además es el siguiente número primo después del 2. Entonces 3 entre 3 me resulta 1 y únicamente bajo este 1, ¿de acuerdo? Bueno, después haré alguna anotación al respecto. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de todo esto? El mínimo común múltiplo de esto es 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 4 por 3, 12, ¿de acuerdo? Ahora, este sería el mínimo común múltiplo, ¿ok? Aquí vamos a colocar es igual a 12. Ahora vamos con el mínimo común múltiplo de 3 y 9. Entonces este nos quedaría, nuevamente trazamos nuestro esquemita y nos queda 3 y 9. ¿Vale? Si yo divido entre 2, este me da 1.5. Aquí lo voy a hacer con error para que ustedes no lo cometan. El 9, si lo divido entre 2, me da 4.5. Esto no se puede hacer, ¿vale? Me tienen que salir números enteros. Entonces yo no puedo dividir por 2. ¿Por qué número voy a dividir? Pues por el 3, que es el valor que le sigue como número primo al número 2. Entonces 3 entre 3 me da 1, aquí ya llegué al 1, y 9 entre 3 me da 3, pero todavía este valor no llega al número 1, entonces voy a tener que volver a dividir este 3 entre 3, me va a dar 1 y 1 nada más lo vuelvo a bajar, y hemos terminado nuestro mínimo común múltiplo, que sería multiplicar estos dos números que yo obtuve del lado derecho, y me quedaría 3 por 3, esto es igual a 9, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con un ejemplo más. 15, 8 y 4, ¿esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Yo puedo sacar el mínimo común múltiplo de 1, 2, 3, 4, 5, 10 valores, ¿ok? No importa, pero voy a seguir los pasos que he seguido hasta el momento. Entonces me quedaría que tengo que trazar mi esquema, ok, y me quedaría 15, 8 y 4. ¿Cuál es mi primer número primo? El número 2. Si no saben qué son los números primos, pues se ponen a investigarlos, y posteriormente estaremos haciendo un video acerca del tema, el cual pues igual me gustaría que lo checaran, ¿vale? Entonces 2, el 15, si lo divido entre 2 me da 7.5. ¿ok? Entonces recordemos que yo no puedo poner valores que no sean enteros, entonces este lo vuelvo a bajar exactamente igual. El 4 se puede dividir entre 2 y me queda 4, el 4 se puede dividir entre 2 y me queda 2. Ahora otra vez puedo dividir entre 2 porque tengo el 4 que es divisible entre 2 y el 2 que es divisible entre 2. Entonces el 15 lo vuelvo a dejar exactamente igual, el 4 lo convierto en 2.
porque lo acabo de dividir, y el 2 entre 2 me queda 1, ¿vale? Ahora, todavía puedo volver a dividir entre 2, entonces me quedaría 15, 1 y 1, y listo, he terminado con el número 2. Ahora, ¿qué puedo hacer? El 15 se puede dividir entre ¿qué valor? Pues podría dividirlo entre 15, pero en este caso me saldría bien, pero no es lo correcto. Lo correcto es, aquí voy a colocar el siguiente número primo que sigue después del 2, si en caso de que se pudiera colocar. El siguiente número primo es el número 3. 15 entre 3 me da 5, entonces es un número entero mi resultado, entonces sí lo puedo poner. 3, aquí me quedaría 5, 1, 1, ¿de acuerdo? Y ahora tengo que obtener otro número primo más para eliminar este 5. ¿Cuál es el número primo? Bueno, yo no lo puedo dividir entre 2, ¿de acuerdo? Porque me saldría 2.5. Yo no lo puedo dividir entre 3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente número primo después del 3? Pues es el 5, entonces este 5 sí lo puedo dividir entre 5 y me resulta 1, 1 y 1. El chiste es que hasta el final a mí me resulte 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser mi mínimo común múltiplo? Me quedaría 2 por 2 por 2 por 3 por 5, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 veces el 2, una vez el 3 y una vez el 5. Me quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24, por 5 me daría 120. Este sería mi mínimo común múltiplo. Ahora vamos con el siguiente mínimo común múltiplo, que sería 3 y 9. Aquí yo lo coloqué para que nos dé un resultado un tanto curioso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería, nuevamente hago mi esquema y coloco el 3 y el 9. Entonces yo puedo dividir entre 2, no, porque me resulta 1.5 y 4.5, entonces yo no puedo poner valores decimales. Entonces voy a colocar el siguiente número, que sería el 3. 3 entre 3 me da 1 y 9 entre 3 me da 3. Nuevamente puedo colocar el número 3 porque todavía me falta dividir este. Entonces me quedaría 3 y resulta 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo me quedaría... el mínimo común múltiplo me quedaría 3 por 3. Esto es igual a 9. Esto es igual a 9, ¿de acuerdo?